En el Día Noticias estamos con el concejal de Bogotá, José Cuesta. Concejal, 2 años del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué balance tiene? Es una evaluación realmente exitosa. Yo creo que se ha avanzado enormemente en temas que estaban pendientes desde hacía 2 siglos. Por ejemplo, reforma agraria. Es que esto con numeritos, ¿no? Entonces, en los acuerdos de paz que suscribió el Estado colombiano con las FARC 2016, que es un acuerdo de Estado, no de gobierno, se dijo y se entendió, se hizo una caracterización, y es que la fuente de esta violencia terrible que afecta a esta sociedad tiene que ver con la estructura de la propiedad sobre la tierra, que es un régimen latifundista. Por lo tanto, democratizarla significa adelantar un proceso de reforma agraria, y se fijó una meta: 4 millones de hectáreas. ¿Cuál es el único gobierno de los que tuvieron la responsabilidad de la ejecución del acuerdo que realmente han hecho algo importante? Entonces voy a dar cifras. Juan Manuel Santos, lo único que le interesaba era el Premio Nobel de Paz. Aportó en reforma agraria 0. Datos estadísticos, ¿no? En el gobierno de Duque, 13.000. Nosotros llevamos más de 400.000 hectáreas. Hechos son amores y no buenas razones. Bueno, la reforma pensional. Hoy 3,5 millones de viejas y viejos en Colombia pueden dormir con tranquilidad. Bono pensional de dignidad, con dignidad, que garantiza que no vayan a morir en medio de la soledad, la desprotección completa. Vamos a avanzar ahora en las reformas de la salud, porque se necesita que la salud se convierta en un derecho y no en una mercancía. Ya garantizamos matrícula cero y vamos a garantizar la reforma a la Ley 30, que permita irrigar más recursos del Estado colombiano para crear más universidades y menos batallones. Concejal, pero se dice que esto de los 3 millones de ancianos se había podido hacer a través del vía presupuesto, porque no es una pensión, es un subsidio que máximo llegaría a 300.000 pesos. Pura y física carreta, por no decirlo de manera mucho más expresiva. ¿Qué hizo el señor Álvaro Uribe Vélez? Un segundo, me están llamando, un segundito. Pura y física carreta. ¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez en sus 2 periodos? Simplemente miserabilizó, entregaba 40.000, 60.000 pesos. El más reciente pupilo de él, Iván Duque, ¿cuánto entregaba? Absolutamente miserable, 80.000 pesos. ¿Usted cree que con 80.000 pesos usted puede garantizar eso? Se necesitaba hacer una reforma de carácter pensional justamente para poder construir los 4 pilares que quedaron incorporados dentro de la reforma pensional. Tal manera que, insisto, que hechos son amores y no buenas razones. Hoy 3,5 millones de personas no viven de la misera, del bono pensional miserable de 80.000 pesos. Tienen 230.000 pesos que todos los meses se van a poder adelantar, y eso es completamente falso. Quien le dijo eso no tiene ni la menor idea desde el punto de vista jurídico. Se necesitaba avanzar justamente en la reforma de la ley pensional, que no incorporaba justamente la posibilidad de que hasta 2,3 salarios mínimos estén efectivamente todos los colombianos haciendo aportes a Colpensiones, para justamente garantizar que esos recursos puedan financiar estos bonos pensionales basados en el principio de la dignidad para 3,5 millones de viejos y viejas en Colombia. Aunque el gobierno en campaña había hablado de 500.000 pesos, van a llegar hasta 300.000. No lo entendí. El gobierno había prometido una ayuda a los abuelos, o un subsidio, o una pensión, como le quiera llamar, de 500.000 pesos. Va a salir hasta de 300.000, no llega a los 500. Claro, porque entonces se hizo todo el análisis financiero por parte del Ministerio de Hacienda, y se trata justamente de tener un sentido de responsabilidad con la finanza pública. Entre otras cosas, a propósito de preguntémonos por qué no se llegó justamente a garantizar los 500.000 pesos, porque el señor Iván Duque se dedicó exclusivamente a favorecer la economía de los combustibles fósiles, nos dejó completamente hipotecados en lo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles. Entonces nosotros, o el gobierno nacional, tuvo que hacer una cosa realmente importante en los últimos 2 años, lograr, tomó la determinación del desmonte de esos subsidios, y ha logrado justamente superar el déficit fiscal en el que nos dejó metido el gobierno de Iván Duque, y eso de alguna manera pues obviamente afecta
todas las cifras de la macroeconomía. Concejal, yo le traslado inquietudes de lo que la gente dice, expertos, ¿no? Que esta reforma es pan para hoy, hambre para mañana, porque toma el aporte de pensiones y lo gastan en estos subsidios para los abuelitos y luego no va a haber cómo responderle a las futuras generaciones. De hecho, el mismo gobierno reconoce que a futuro hay que hacer otra reforma. Incluso en este nuevo periodo legislativo van a presentar otro proyecto para modificar lo que se aprobó. Bueno, esos expertos con los que usted habla, que se quiten las caretas, son exactamente los defensores de los fondos privados de pensiones, que les encanta, entre otras cosas, tener los recursos públicos para, entre otras cosas, hacer torcidos. Punto. Porque ¿dónde hacían ellos las inversiones? No las hacían, por ejemplo, en las bolsas de valores reconocidas, las hacían, por ejemplo, en las Islas Caimán. No, se les acabó la guachafita. Esa es de alguna manera una inventiva y una argumentación que no tiene sustento, todo lo contrario. Los dineros públicos tienen que servir justamente para garantizar, corregir las enormes desigualdades sociales que muestran a Colombia y demuestran a Colombia como el país más desigual en el mundo, coeficiente de Gini, por ejemplo. Concejal, salió la encuesta Inbamer donde se dice que se raja, según la opinión y esas 1.200 muestras, la gestión del presidente. ¿Qué opinión le merece esta encuesta Inbamer donde se raja el gobierno Petro? Que para una encuesta, otra encuesta, la más reciente, la de hace 20 días que la presentó la Presidencia de la República, hoy sigue intacto el nivel de reconocimiento, de apoyo a la gestión del gobierno del presidente de la República. Y yo estoy convencido que luego de lo que ha hecho el presidente de la República con relación a la situación de los vecinos aquí en América Latina, estoy convencido que no solamente se preserva ese 60% de aprobación a su gestión, sino que podría perfectamente estarse incrementando, porque entre otras cosas lo que acaba de pasar es que tenemos 3 grandes estadistas en América Latina. 3 grandes estadistas. No como hace 4 años. El motivo de burlas de Colombia como Estado era tener un presidente que lo único que sabía era cabecear bien el balón, que era el presidente Iván Duque. Este es un presidente que le da orgullo mundial a nuestro país. Papel fundamental, por ejemplo, en la lucha contra genocidio en Palestina y ahora jugando como tiene que jugar un estadista, articulando al mismo Boric en Chile, articulando con el más importante país en América Latina que es Brasil, un país continente, y con México, estableciendo una línea que permita justamente impedir que este pedazo del mundo termine incendiado por efectos de las decisiones imperiales de los Estados Unidos. Uno de los puntos que se le cuestiona al gobierno en algunos sectores es el tema del orden público, cómo se ha empoderado a las bandas criminales, a las organizaciones armadas al margen de la ley, que se ha deteriorado el orden público, que han continuado el asesinato de líderes sociales, que han continuado las masacres en el país. Frente a ese punto, ¿qué decir? Pero los datos oficiales de la Policía Nacional en relación con el tema, por ejemplo, de delitos de alto impacto en todo Colombia, indican que la tasa de homicidios en Colombia se redujo sustantivamente. Es un dato importante, porque recuerde que es el FIETCO. Ni siquiera es, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que nosotros produzcamos nuestros propios datos estadísticos sobre seguridad. Dependemos del FIETCO, del CIETCO, hago la corrección, CIETCO, que es la Policía Nacional. Y la Policía Nacional acaba de presentar hace exactamente 15 días, esto es pan caliente. Todos los delitos de alto impacto en Colombia, obviamente, se redujeron. Ahora, ¿cuál es la percepción? Porque aquí no nos vamos a llamar engaños. Las grandes cajas de resonancia de la oposición política que no tienen argumentos son los medios de comunicación. Calumniad, fake news, y mire dónde estamos. Yo sí creo que aquí hay que empezar a examinar críticamente el papel responsable de la comunicación social de los medios de comunicación corporativos. Es que ya empiezan a generarse ahí una discusión. ¿Tiene sentido que sean las grandes industrias, los grandes poderes económicos fácticos, los dueños de los medios de comunicación? Eso rompió completamente el equilibrio de la información y sobre todo está generando un fenómeno de violación de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a informar objetivamente. Entonces lo que pasa, este es un perfecto ejemplo. En Colombia se han bajado las tasas de homicidio, lo dice la Policía Nacional a través del CIETCO, y resulta que la sensación permanente de los medios de comunicación poderosos, los corporativos, es mostrar que esto está completamente en medio del caos, de la inseguridad y de la violencia. Concejal, en materia económica,
dice Fenalco que llevan 17 meses con ventas a la caída, se ha caído las ventas, también se ha caído la producción, dice la ANDI, y el DANE reveló esta semana que aumentó el desempleo en un punto, ya está en 2 dígitos. Por eso la solicitud permanente que ha hecho el presidente de la República para que la banca central efectivamente tome la determinación de reducir sustantivamente las tasas de interés. Ahí ha venido haciendo unos procesos importantes, muy pequeños, todavía imperceptibles. Necesitamos justamente que se acentúe eso, porque eso va a permitir, sin duda alguna, el proceso de la reactivación económica. Concejal, ¿hubo fraude en las elecciones de Venezuela? El presidente Petro, como lo ha dicho en la carta que yo mencioné, firmada por el presidente Lula y por el presidente AMLO, López Obrador, está pidiendo que efectivamente haya una transparentación de los resultados electorales y que instan en forma responsable al gobierno del presidente Maduro para que presente las actas a consideración en primer lugar de la sociedad venezolana, que fue la que tomó la decisión en las urnas el pasado domingo. Concejal, pero ¿cómo entender la posición de Colombia que trina eso, y ese es el mensaje que ha dado el presidente en X, pero a la hora de votar en la OEA se abstiene? Entre otras cosas, hay que recordar que Venezuela no hace parte de la OEA. Eso es muy importante tener en cuenta. Y la decisión de el exmagistrado Vargas, y hoy embajador ante la OEA, tiene sintonía con la idea de que Colombia quiere jugar un papel justamente para facilitar un acuerdo de paz y de democracia alrededor de Venezuela. Ojo con esto, quiero decírselo, tal vez usted no lo ha observado en la geopolítica que está ahí presente. Esto puede terminar en una invasión militar, y eso significaría incendiar una parte fundamental del continente. Entonces, lo que le asiste a Colombia, que tiene 2.200 kilómetros de frontera compartida con Venezuela, es de facilitar caminos de diálogo y caminos de paz. ¿No creen las actas de votación que publicó en la web María Corina? Lo que hay que permitir es que el conjunto del 100% de las actas sean presentadas ante la sociedad colombiana y que efectivamente eso sea acompañado por una veeduría internacional. Con esta situación de Venezuela se despertó el fantasma, o se reactivó el fantasma, que aquí también podría haber fraude para mantener el progresismo en el poder. No, el progresismo fue justamente la víctima permanente de todo tipo de fraudes. Yo le voy a recordar un poco la memoria, mi amigo. 2018 y 2022. ¿A quién le quitaron 5 senadores de la República en la elección del Congreso de la República en 2022? Al pacto histórico, ¿no? Concejal, muy amable, gracias por estar en El Día Noticias. Muchas gracias, hermano.